queridos hermanos y amigos, los que están aquí presentes y los que nos están viendo o escuchando a través de la internet. Estamos contentos en este mes de septiembre por variadas razones. Una de ellas es porque ya estamos viendo más caras aquí, conforme la situación toda va acercándose a la normalidad, por lo menos. Damos gracias a Dios por su vida, porque ustedes pueden estar, porque el Señor nos ha protegido todo este tiempo, ¿verdad? Damos gracias al Señor. Aún personas mayores de nuestra congregación, gracias al Señor, en toda esta situación de esta enfermedad no han tenido ningún problema. Por eso estamos agradecidos y estamos felices. Y en este mes de septiembre, qué mejor que nosotros estamos haciendo énfasis durante todo el mes en el tema de la adoración. Ese es uno de los propósitos por los que nosotros estamos vivos en esta tierra. Ese es uno de los propósitos por los que existe la iglesia, para adorar al Señor, para agradarle a Él. Por eso mismo la frase que estamos repitiendo en este mes y que usted nos va a ayudar ahora a repetirla, sacada ahí de expresiones del libro de los Salmos, como dice: exaltemos el nombre del Señor. Exaltemos el nombre del Señor. Durante estos domingos en la mañana estamos nosotros compartiendo una serie de mensajes con este tema: ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Queremos estar pensando en eso. ¿Cómo es Dios? Estábamos diciendo la semana pasada que a veces hay personas que se hacen una idea de Dios, pero eso es su idea fabricada en su mente. No es que Dios sea así en realidad. Nosotros tenemos que aprender a buscar en las páginas de la Biblia cómo es Dios, porque aquí es donde Él mismo se reveló a nosotros. No hay que inventar cómo es Dios, es como Él es en realidad y está aquí. Por eso nos estamos preguntando entonces en este mes: ¿quién es Dios realmente? ¿Quién es, como decía el canto que estábamos cantando ahora mismo, quién es el Dios que adoramos? ¿Quién es Él para nosotros? La semana pasada estábamos diciendo que cuanto más conocemos de Él, más razones tenemos para adorarlo a Él. Eso pasa con todas las personas con las que tú te relacionas. Mientras más tú conoces a una persona, pueden pasar una de dos cosas: o más te decepcionas de esa persona, o más crece tu afecto por esa persona, ¿verdad? Cuando ves sus virtudes. Como en el caso de Dios, Dios es perfecto, no hay nadie como Él. Mientras más lo conocemos, ¿qué es lo que va a pasar naturalmente? Más lo vamos a amar. Y por eso es que estamos nosotros en este mes tratando de descubrir más acerca de cómo es Dios. Y para eso estamos usando, otras veces lo hemos hecho, estos nombres que aparecen en la Biblia, que son nombres compuestos de dos palabras. Una, el nombre de Dios, que aparece en español en nuestras Biblias como Jehová, en otras traducciones dice Yahvé, pero es el mismo nombre. Cuando Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy, ¿verdad? Ese nombre y otra palabra que juntan las dos nos dan una idea de cómo Dios se ha dado a conocer, cómo Dios se ha revelado. La semana pasada, no sé si recuerdas, estábamos hablando de aquel nombre que es Jehová Jireh, que se puede traducir como el Señor proveerá. Y recuerda que en la experiencia original en que este nombre fue usado, la experiencia de Abraham e Isaac, ¿te acuerdas cuando lo iba casi a sacrificar en el altar, en holocausto, y Dios lo detuvo? Abraham después llamó a aquel lugar Jehová Jireh, Jehová proveerá. Porque ¿qué fue lo que Dios proveyó allí? No proveyó una bolsa de alimentos, no proveyó una muda de ropa. ¿Qué fue lo que Dios proveyó allí? Un cordero allí que apareció para que fuera sacrificado en lugar de Isaac. Y así salvó a Isaac y así bendijo a la familia de Abraham. De la misma manera, Dios proveyó ya salvación para nosotros a través de el Cordero de Dios, que ¿quién es? Jesucristo. Hoy nosotros en particular estaremos viendo este nombre. Bueno, ahí aparece con las letras hebreas. Esta es la palabra, acuérdate que se lee de allá para acá. Esta es la palabra que nosotros traducimos como Jehová o Yahvé. Y esta otra palabrita pequeña es la palabra Nisi.
la terminación, yo no sé, sé muy poco hebreo, pero la terminación esa con I es para indicar que esto es mío. Y lo que está diciendo es Jehová mi bandera. Otras traducciones dicen Jehová mi estandarte. Amén. Esa es la expresión y lo que significa. ¿Dónde aparece eso en la Biblia y en qué contexto? ¿Y qué significa para nosotros? Si lo miramos así nada más, Jehová mi bandera, a mí por lo menos hace años me costaba trabajo tomarle el significado a esta expresión. Jehová mi bandera, ¿qué quiere decir? Hay que ubicarse en la historia bíblica donde se usa y en el contexto. Y vamos a leer ahí en el libro de Éxodo capítulo 17. Aparece acá en la pantalla, lo puedes buscar en tu Biblia. La letra aquí en la pantalla está un poco pequeña, yo lo voy a leer. Pero lo puedes buscar en tu Biblia también, Éxodo capítulo 17, los versículos del 8 en adelante. Aquí aparece hasta el 12, pero vamos a leer hasta el 15 después. Dice, después vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge algunos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo como le dijo Moisés y salió a pelear contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía. Pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalec. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Y termina la historia diciendo, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Entonces Jehová dijo a Moisés, escribe esto para que sea recordado en un libro. Y di a Josué que borraré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Luego Moisés edificó un altar al que puso por nombre Jehová Nisi, el Señor mi bandera. Amén. Y piensa que cuando dice que edificó un altar, esos altares eran sencillamente una acumulación de rocas, donde ahí encima generalmente se ofrecía en sacrificio un corderito a Dios. Y la finalidad era adorar, agradecer, reconocer a Dios. Y Moisés lo hizo llamando a aquel lugar precisamente Jehová mi bandera. Vamos a orar. Y ahora, Señor, te rogamos tú nos hables en este día. Mira a cada uno de los presentes, niños, jóvenes y adultos, los que están conectados a través de la internet también. Háblanos, Señor, por medio de tu Espíritu. Tú sabes nuestra necesidad. Ayúdanos a conocerte más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si entendiste bien la historia, espero que sí. La historia nos tenemos que ubicar en que cuando Israel salió de Egipto, ubícate, en Moisés, el Mar Rojo, las plagas, todo aquel asunto. Bueno, las plagas primero, el Mar Rojo después. Cuando salieron y estaban allí en el desierto, los primeros enemigos que vinieron a atacar a Israel fueron los amalecitas. Israel no le había hecho nada, absolutamente. Sencillamente los amalecitas odiaron que allí estuviera el pueblo de Israel libre y vinieron a atacarlos, a quererlos desaparecer. Pero con Dios vencieron a sus enemigos. En esa batalla Dios se reveló a sí mismo, a Moisés y a los otros líderes y al pueblo de Israel como su bandera. Por eso fue que Moisés llamó a aquel lugar así. Ahora tal vez tú digas, pastor, pero ok, yo no estaba allí. ¿Qué tiene que ver esa historia conmigo? ¿Cómo se relaciona con mi vida? Bueno, hoy, ubícate ahora en el día de hoy, en el presente. Lo mismo individualmente que como iglesia. Nuestro objetivo es seguir adelante también. Nuestro propósito ahí adelante es
por ejemplo, acercarnos más al Señor. Amén, ese es el propósito mío. Me imagino que sea el tuyo también. Ese es el propósito de nuestra iglesia. Tenemos también ahí, al acercarnos al Señor, el propósito de agradarlo en todo, de edificar la familia de Dios que es la iglesia, de crecer para llegar a ser como Cristo, el propósito de servir y el propósito de alcanzar a las personas. Este propósito quíntuple es el propósito por el cual existe la iglesia y existe nuestra vida también. Esas son las metas, los propósitos que tenemos, pero no es tan fácil, ¿saben? No es tan fácil porque en el camino a acercarnos más a Dios, a alcanzar a las personas, a hacer todas estas cosas que dijimos, hay enemigos, hay dificultades en el camino que nos golpean todo el tiempo y tratan de impedir que tú avances, que yo avance, que la iglesia de Cristo avance. Entre esos enemigos nosotros podemos distinguir los tres principales que la Biblia nos muestra, que son la carne, que es esa naturaleza carnal, humana, de pecado que tenemos todos nosotros en nuestro interior. Ese enemigo está dentro de nosotros y está, no es que a lo mejor está ahí. Tenemos a Satanás, ¿verdad? El enemigo por antonomasia. Y tenemos el mundo que nos rodea. No es que la gente sea nuestros enemigos. Cuando ahí dice el mundo, se refiere al sistema de valores de este mundo sin Dios. Ese sistema de valores actual, y no solo actual, ¿verdad? Desde hace miles de años, se opone a Dios y por supuesto se opone al avance de la iglesia de Cristo. Estos enemigos están combatiendo contra nosotros para que no avancemos. ¿Qué clase de ataques nos lanzan? ¿Qué clase de ataques nos lanzan? Bueno, nosotros podemos mencionar, por ejemplo, entre los ataques de Satanás. Satanás nos ataca con tentaciones. Bueno, tú sabrás qué tentaciones son las que él presenta en tu vida, ¿verdad? Pero con tentaciones, con dudas, tropiezos, engaños, porque acuérdate que él es el padre de la mentira, con trampas. El mundo a nuestro alrededor nos golpea con sus presiones, presiona en contra de nosotros para llevarnos por donde ellos quieren, no por donde nosotros debemos ir. Eso vale con tus compañeros de trabajo, eso vale con tus compañeros de escuela. No importa que no estén físicamente juntos, porque como siempre nos comunicamos por los teléfonos y las computadoras, por ahí mismo el mundo te presiona. Pero también te presiona a través de los medios, la televisión, la internet, las redes sociales. Persecuciones a veces y cada vez son más fuertes. Oposición. Distracciones. El mundo nos quiere distraer, entretenernos en otra cosa para que no sigamos adelante buscando nuestra meta. Vanidad. Los que han leído el libro del progreso del peregrino, Pilgrim Progress, saben que en el camino del peregrino a la ciudad celestial había una ciudad allí en el camino que se llamaba Vanity Fair, la feria de la vanidad. Y ahí querían distraerlo, pero de todas, con los entretenimientos y las cosas que había allí. Lo que pasa es que él no se dejó distraer y siguió su viaje. Así es el mundo de hoy. El mundo también nos golpea con las ideologías materialistas que cada vez proliferan más y más, tratando de confundirnos, engañarnos y cambiar nuestra manera de pensar. Por medio de la cultura anticristiana, por medio de los falsos valores que promueve el mundo de hoy, todo eso, de todas esas maneras nos golpea. Y la carne que está dentro de nosotros, dentro de ti y de mí, nos golpea con cosas como el temor, la pereza, la comodidad, el orgullo, la autocomplacencia, las adicciones, las bajas pasiones, la rebeldía, la inmoralidad, los pleitos, las divisiones. Mira qué lista de ataques
que nos lanzan estos enemigos. La buena noticia es, mi hermano, que en medio de estos ataques, Dios se revela a sí mismo a nosotros de la misma manera que se reveló a Moisés y a los israelitas. Él es nuestra bandera en medio de este ataque. Por eso la frase central de nuestra meditación hoy es esta: en la marcha de nuestra vida cristiana, el Señor es nuestra bandera. ¿Quieres leerlo conmigo otra vez? En la marcha de nuestra vida cristiana, el Señor es nuestra bandera. ¿Pero qué significa eso, pastor? Usted dijo que iba a explicar lo que significaba. Todavía no lo ha explicado muy bien. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que pensar, ¿por qué un ejército usa una bandera? Evidentemente una bandera transmite un mensaje, ¿cierto? No es sencillamente una cosa de un color que está allí. Esa bandera transmite un mensaje. ¿Qué significa, por ejemplo, en una batalla? ¿Qué significa una bandera? Es lo que vamos a estar viendo. Bueno, 3 cosas que vamos a estar viendo, y aquí está la primera. El Señor, ese Señor que es mi bandera, es la inspiración. Repita la palabra inspiración. Inspiración para seguir adelante. Para seguir adelante siempre hace falta motivación, empuje, ¿ves? Ánimo, fuerzas. Un ideal que perseguir. El Señor es eso, mi hermano. Si tú necesitas inspiración para seguir adelante como cristiano en este mundo difícil, el Señor es la inspiración. Si nosotros como Iglesia Bautista Hispana de Miami Beach, en este siglo XXI, en este 2020 extraño y raro, necesitamos inspiración para levantarnos y seguir adelante, el Señor es nuestra inspiración. En las batallas, los soldados siempre han luchado motivados por su bandera. Por lo que representa la bandera, por supuesto, no es por la bandera en sí, sino por lo que esa bandera representa. Y muchas veces cuando ven allá levantarse en alto la bandera, por eso la mayoría de los ejércitos tienen una persona que es el abanderado. No sé los nombres que le dan, pero su función es esa: tener la bandera allí, protegerla, ¿verdad? Y cuando llegan a algún lugar, ponerla en alto para que todo el mundo la pueda ver, porque eso motiva a los soldados. En estos días estábamos recordando el ataque de las Torres Gemelas en New York, el 11 de septiembre del 2001. Hace 19 años se cumplieron el día de antier. Ese mismo día, el mismo día de la caída de las Torres Gemelas, poco después de las 5 de la tarde, en medio de las ruinas de aquellos 2 edificios, 3 bomberos del área de Brooklyn levantaron una bandera americana que encontraron en un bote que estaba anclado allí cerca del lugar. Y un poste que encontraron, y allí levantaron la bandera. Casualmente había un fotógrafo de un medio periodístico de New Jersey que estaba caminando por allí cerca, y aunque sea a distancia, pero él tenía una cámara de esa de buen lente para tomar fotos a distancia, y rápidamente tomó esta fotografía de los 3 bomberos levantando la bandera en lo que se llama el Ground Zero, el terreno aquel que quedó todo destruido con las Torres Gemelas. La foto fue publicada al día siguiente, o sea, el 12 de septiembre, y rápidamente circuló por el mundo. ¿Por qué? Ellos no estaban levantando otra vez las torres, ellos estaban levantando la bandera. Y aquella bandera en aquel lugar venía a servir de inspiración a toda la nación que en ese momento estaba pasando por un momento crítico. Pero el ver su bandera, ¿verdad?, levantada en aquel lugar precisamente, sirvió de inspiración para muchas personas. La Biblia nos dice que Dios es esa inspiración, esa bandera para su pueblo. Por ejemplo, para Moisés. Dice la Biblia en la carta a los Hebreos que Moisés se sostenía como si estuviera viendo a Dios. No lo estaba viendo porque Dios es invisible, pero como si lo estuviera viendo. Dice el pasaje: fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino, mira qué bueno,
firme en su camino, porque tenían los ojos puestos en el invisible. Dice otra traducción, como mirando al invisible. Eso motivó a Moisés. Tanto que no le importó tener al faraón de Egipto con todo su ejército detrás de Moisés. Él se sostuvo, dice, como mirando al invisible. Dios era su inspiración. Así también fue para otros en la Biblia, como para Abraham, como para Jacob, como para David, para el profeta Samuel y otros profetas, como para Nehemías y los judíos que regresaron después del cautiverio en Babilonia 70 años y regresaron a una tierra donde todo estaba destruido, así como también en la imagen que vimos, cuando ellos regresaron a Jerusalén, Jerusalén estaba destruida, en ruinas, hacía 70 años. Pero la inspiración de Nehemías y del pueblo judío allí era Dios. Nehemías le dijo al pueblo: no le tengan miedo al enemigo, porque había enemigos que no querían que ellos levantaran de nuevo la ciudad. No le tengan miedo al enemigo. Recuerden a quién, al Señor, quien es grande y glorioso. Me encanta eso. Nehemías lo que llamó al pueblo fue a que recordaran al Señor, que es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Así se sostuvo también ya en la época del Nuevo Testamento Juan el Bautista. ¿Te acuerdas que hasta el final Herodes lo metió preso y al final allí lo mató? Pero él se sostuvo hasta el final con su vista puesta en el Señor. Así se sostuvo el apóstol Pablo, a pesar de tantas dificultades. No las vamos a recordar ahora. Y para ti y para mí, ¿cómo es que el Señor viene a ser nuestra inspiración? Mira este pasaje que conocemos. Anoche estuvimos en un evento en el que se estaba mencionando y recordando este pasaje. ¿Quieren leerlo conmigo? Si pueden, no sé, los que puedan ver a distancia ahí el pasaje. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Pablo lo está poniendo no como una batalla de un ejército, Pablo lo está poniendo como una carrera de larga distancia que requiere paciencia, perseverancia y firmeza, mantenerse. ¿Y qué es lo que dice Pablo, el autor de la carta a los hebreos, quien haya sido? ¿Qué es lo que dice que debemos hacer para mantener esa paciencia, esa perseverancia hasta el final? Mantener la mirada puesta ¿en quién? En Jesús. En Jesús. Mantener la mirada en Jesús. Mi querido hermano, nosotros seguimos adelante por Él, porque Él es nuestro Dios, el creador, el diseñador y el autor de nuestra vida. Porque Él es el Padre, proveedor de todo cuanto necesitamos, como decíamos la semana pasada. Porque Él es el Redentor amante, que se sacrificó por salvarnos. Solo Él es santo y digno. Solo Él es soberano y bueno. Solo Él es eterno y siempre fiel. Seguimos adelante mirándolo a Él como nuestra bandera, como nuestra inspiración, mi querido hermano. La segunda explicación de esto de que el Señor es mi bandera es que podemos decir que el Señor es nuestra, ¿qué cosa? Victoria. Repite, victoria. Victoria. La bandera, ¿verdad? También es símbolo o signo de la victoria. Generalmente es así. Las banderas no están para representar derrota, no. Están para representar victoria. Hay dos fotografías, y esta es una de ellas, que son históricas, son famosas, son clásicas, acerca de la victoria cuando la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El final de la Segunda Guerra Mundial en el 1945. Son dos fotografías famosas, esta es una de ellas. Es la bandera que se izó en la isla de Iwo Jima
Esto es una isla pequeñita que pertenece a Japón. Pero si tú lo buscas en el mapa, no la vas a encontrar donde están las otras islas de Japón. Es una isla pequeñita que está casi perdida en el Pacífico. Una islita volcánica. Pero pertenece a Japón. Y durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tenían allí una importante base militar. Tenían aeropuertos, búnkers. Y desde allí ellos vigilaban a las tropas americanas. Si alguna parte del ejército americano se iba acercando a Japón, ellos eran los primeros en verlo y dar la alarma. Así que era bien estratégica esta islita. En 1944, ante el temor de la guerra con los americanos, evacuaron a la población civil que había en la islita, que no era mucha, eran alrededor de 1,000 personas, la evacuaron de allí. O sea, ya no había población civil. Y esa fue la primera isla japonesa que atacaron los Estados Unidos, como parte ya del final, de la avanzada final de la Segunda Guerra Mundial. La batalla empezó el 19 de febrero de 1945. Y cuenta la historia que 4 días después de empezada, la batalla duró más de un mes, ¿sabes? Para conquistar aquella islita, pero es que estaba llena de bases militares de los japoneses. Pero 4 días después que empezó la batalla, los soldados americanos lograron tomar el monte Suribachi, el único monte que hay en la islita. Allí se subieron y en su punto más alto, 6 hombres emplazaron la bandera americana, que desde allí se podía ver en toda la isla. Imagínense una isla pequeña con un solo monte, que antiguamente era un volcán. Ahí arriba pusieron la bandera y todo el ejército que estaba allí en la isla lo podía ver. Aunque todavía la guerra duró alrededor de un mes más. Pero aquella bandera que esos 6 hombres plantaron allí en aquel monte Suribachi, ya estaba declarando, ¿qué cosa? La victoria. La victoria. Y así esa fotografía ha sido conocida en el mundo entero como un símbolo, ¿verdad?, de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Pero hay otra fotografía que también les quería traer. Esta otra fotografía que también ha sido famosa y también ha sido clásica y también ha sido simbólica del final de la Segunda Guerra Mundial. En esta fotografía lo que estamos viendo es la bandera soviética, la bandera, rusa, pero de la Unión Soviética en aquel tiempo, que fue puesta encima del edificio del Reichstag en Berlín. En Berlín. Por cierto, poco tiempo después de la otra foto que ya vimos, el edificio del Reichstag era el edificio del Parlamento alemán, que 12 años antes había sufrido un incendio, se había quemado por dentro y demás, y desde esa fecha estaba vacío. Ese edificio no se estaba usando para el Parlamento. Pero aún así era un símbolo de Berlín, y etcétera, etcétera. La batalla de Berlín empezó el 20 de abril del 45. Y el Reichstag fue tomado por los soviéticos el 2 de mayo. O sea, unos 12 días después. Ese día el fotógrafo subió ahí arriba con 3 soldados que encontró, y en lo alto del edificio colocaron allí la bandera de la Unión Soviética. Y también fue entonces esta foto conocida, publicada y demás. En la Biblia nosotros encontramos que el Señor le dio la victoria a Moisés muchas veces sobre los enemigos que venían allí a combatir al pueblo. El Señor le dio la victoria a Gedeón, si recuerdan la historia en la Biblia, solo con 300 hombres sobre los madianitas. El Señor le dio la victoria a David cuando, siendo un jovencito, se enfrentó a Goliat, el gigante, y a los ejércitos filisteos. El Señor le dio la victoria al rey Josafat sobre toda aquella gran multitud enemiga de los amonitas y los moabitas que vinieron contra ellos, y fue, como diríamos hoy en día, sin disparar un tiro. Por supuesto, en aquella época no había tiros, pero sin sacar prácticamente una espada, porque Josafat puso delante del ejército un grupo de, ¿sabes qué?, de músicos a cantar. ¿Qué cantaban? Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Él los puso delante, y cuando empezaron a cantar, los amonitas y los moabitas se atacaron entre ellos y se acabó
como diríamos, acabó Troya allí. Y el ejército de Josafat no tuvo que hacer nada. Y así Dios los libró. Fue Dios el que les dio la victoria. Dios le dio la victoria a Ezequías, el rey, cuando los asirios, que estaban invadiendo todo aquel Medio Oriente, llegaron a las puertas de Jerusalén y sitiaron la ciudad y los amenazaban constantemente. Y Ezequías lo único que hizo fue mandar a buscar al profeta Isaías. Ezequías lo que hizo fue orar en el templo delante de Dios. Y Dios obró un milagro y el ejército asirio se retiró de allí. Se retiró. No tuvieron que combatir ni hacer nada. Y así Dios libró a la ciudad de Jerusalén. Como escribió el salmista, este salmo que yo sé que muchos de ustedes conocen, si lo recuerdas, lo puedes repetir conmigo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Repítelo conmigo. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que Dios es el que está allí señalando nuestra victoria, porque es la victoria de Él. Como dice en el libro de los Proverbios, el ejército puede estar preparado para la guerra, pero la victoria depende ¿de quién? Del Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, el Señor nos da la victoria a ti y a mí. Esa victoria no depende tanto de nosotros, ni de que estemos preparados, ni nada de eso. Esa victoria depende del Señor. Pero Él es el que nos da la victoria a ti y a mí. Como dice este pasaje de Romanos 8:37, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Claro, si uno lee completo el pasaje, uno entiende cuáles son todas estas cosas que dice ahí. Antes de esto, el apóstol Pablo está mencionando una lista de cosas terribles que golpean a veces nuestra vida. Menciona tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Cuántas cosas terribles que pueden sobrevenir sobre nuestra vida? No es que no van a sobrevenir. Pablo lo que está diciendo es que pueden venir. Lo que Pablo dice es que a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta. Dice otra traducción, somos más que vencedores. Pablo inventa una palabra ahí, eso en el griego se podía hacer perfectamente. Él inventa una palabra con la palabra vencer y le pone un prefijo antes que significa hacemos más que vencer. Somos más que vencedores. Nuestra victoria es completa por medio de Cristo, quien nos amó. Dice allí en la primera carta de Juan, pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe, Mi querido hermano, tú sabes que el Imperio Romano, en aquella época del apóstol Pablo y de todos esos años, el Imperio Romano quiso borrar a los cristianos. Quiso hacer desaparecer la iglesia de Cristo. Yo te pregunto, ¿lo lograron? Era el imperio más poderoso que había existido en la tierra. ¿Y lo lograron? No, al contrario. ¿Qué pasó con el Imperio Romano? Desapareció, sucumbió en el siglo V. ¿Y qué ha pasado con la iglesia de Cristo? Con sus altas y sus bajas, aquí está. Con nuestros muchísimos defectos y nuestros muchísimos errores, pero aquí estamos. Porque es la iglesia de Cristo. Por eso es que la iglesia de Cristo es vencedora. Hoy en día, ahora no pienses en Pablo y en aquel primer siglo. Hoy en día, muchos quisieran ver desaparecer la iglesia de Cristo. Como en la historia que vimos hoy, los amalecitas querían que el pueblo de Israel desapareciera. Muchos hoy quisieran que la iglesia de Cristo desapareciera. Pero el Señor es la bandera victoriosa de su pueblo. Y siempre que el Señor sea nuestra bandera, Él nos garantiza ¿qué cosa? La victoria. Si la iglesia de Cristo está enfrentando dificultades y enfrentará aún peores, pero siempre que el Señor sea nuestra bandera, Él nos garantiza la victoria. El último libro de la Biblia trata de eso, mis hermanos. El libro de Apocalipsis.
Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Por eso en inglés el libro se llama Revelation. Revelación. Hay muchos cristianos que le asustan el libro de Apocalipsis porque se concentran demasiado en los detalles. Este detalle, ¿qué significa? Este monstruo, esta copa, este sello, esta trompeta, y no entiendo. Si ese es tu caso, yo te invito a que leas el libro de Apocalipsis de un tirón y trates de captar el mensaje general del libro, el mensaje general del libro de Apocalipsis. ¿Cuál es ese mensaje general? A pesar de toda la oposición del mundo entero, el vencedor, ¿quién será? Jesucristo. Esta imagen trata de representar la visión que Juan vio allá casi al final, en el capítulo 19, que dice que vio un caballo blanco y al que estaba sentado en él, y que detrás de él venían los ejércitos celestiales. Y dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cómo dice el nombre? Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué quiere decir ese nombre? Que no hay nadie por encima de él, ni al mismo nivel que él. Ese es el mensaje del libro de Apocalipsis. Cuando tú sientas que la cosa se está poniendo difícil para los cristianos, en otros lugares más que aquí, en Nigeria todos los días matan cientos de cristianos. En China la presión cada vez es peor y derrumban templos y edificios de iglesia, una cosa terrible. En muchos países del mundo la cosa está muy difícil, pero aún en estos nuestros países que supuestamente la cosa es mejor, estamos viendo cada vez más oposición y más lucha contra la fe cristiana, contra la Biblia, contra los valores cristianos, contra cualquier cosa que se mencione a Dios, a la Biblia. Ya eso es malo, ya eso es discurso de odio, como dicen, hate speech, solo por mencionar la Biblia. Sí, la cosa se va a poner difícil, pero no te olvides, ahí está el libro de Apocalipsis, si te hace falta vuélvelo a leer, porque para eso fue escrito, para alentar al pueblo de Dios en medio de dificultades y de crisis, y para que el pueblo de Dios sepa que al final la victoria es de ¿quién? Es de Cristo. La victoria es del Señor, Él es el vencedor. Amén. Puede que ahora veamos dificultades, problemas, oposición, incluso persecución, pero acuérdate de esto, la victoria es del Señor. Y como es del Señor y nosotros somos su pueblo, por tanto nosotros podemos decir que la victoria también es nuestra. Siempre que estemos nosotros aferrados a Él y con la mirada puesta en Él como nuestra bandera. Y en tercer y último lugar, mi hermano, fíjate que ya vimos que el Señor es la inspiración para seguir adelante. Repite, inspiración. El Señor es nuestra victoria. Repita, victoria. Pero también el Señor es nuestra identidad. Repita, identidad. Las banderas. Las banderas también sirven como referencia visual para el ejército. Como decíamos antes, el ejército siempre lleva una bandera. Y se trata de poner en un lugar alto para que todo el mundo lo vea. Porque eso sirve de referencia para el ejército. Imagínate, en medio de la confusión y del combate, cuando están ahí unos enredados con los otros, de pronto un soldado de estos confundidos mira así a lo alto y distingue allá su bandera. Sabe que los suyos están de ese lado. Y que cualquier cosa, ¿para dónde tiene que ir? Para allí. La bandera se vuelve así un punto de identificación y de reunión. Casi no se ve aquí en la pantalla porque la letra está oscura. Pero también de unidad y de pertenencia. Repito porque no se ve bien en la pantalla. La bandera es un punto de identificación, de reunión, de unidad y de pertenencia. Cuando Moisés estaba y Josué estaban con el pueblo de Israel, esa horda de esclavos, de familias y tribus separadas, porque las 12 tribus estaban allí pero estaban separadas, las familias dentro de las tribus estaban separadas, estaba aquel grupo tan raro
siendo formado como un pueblo y como un pueblo especial. Pero la tarea era difícil, ¿saben? La tarea era difícil. Y a veces leemos en la Biblia historias de que a veces unas tribus contra las otras empezaban a pelear. Los de Efraín contra los de no sé dónde, y contra los de Benjamín, y empezaban a pelear. Era difícil lograr que se unieran como un pueblo. No era fácil. ¿Qué fue lo que identificó a todas aquellas tribus? ¿Qué fue lo que los llevó a estar unidos? Fue el Señor. Sí, físicamente ahí cuando veían la bandera, pero al principio cada tribu tenía su bandera, ¿sabías eso? Ahí en el campamento alrededor del tabernáculo, en esta imagen no lo pusieron, pero dice la Biblia que cada tribu tenía su bandera. Pero entonces, ¿quién los unificó? El Señor los unió. Mira lo que dice en Éxodo 19, palabras del Señor al pueblo de Israel, acabados de salir de Egipto. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. El pueblo identificándose con el Señor. Somos el pueblo del Señor. Pertenecemos al reino del Señor. Somos todos sacerdotes del Señor. Amén. Y para ti, para mí, eso fue para el pueblo de Israel. Y para ti, para mí, ¿cómo funciona esto? Fíjate en estas palabras, porque esto fue en Éxodo, ¿verdad? Con el pueblo de Israel acabado de salir de Egipto. Ahora te voy a mostrar un pasaje en el Nuevo Testamento que dice palabras muy parecidas, pero dirigidas a nosotros. Allí en la primera carta del apóstol Pedro, dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Al principio estaba diciendo Rodolfo en el tiempo de la adoración que aquí mismo tenemos personas de diferentes nacionalidades. Nosotros hemos logrado contar en nuestra iglesia 15 nacionalidades diferentes. ¿Y qué es lo que nos une? ¿El idioma español? No, ni tanto. Lo que nos une es que somos parte de un solo pueblo, de una sola nación, que es esta, el pueblo de Dios, la nación del Señor. Como dice el profeta Isaías, en ese día el heredero del trono de David, ya sabemos que ese es Jesucristo, será estandarte de salvación para el mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Mi querido hermano, en este tiempo de esta pandemia, de este coronavirus, si algo hemos podido ver es que este mundo no tiene bandera. Este mundo no tiene identidad, no tiene a quién seguir. Y fácilmente este mundo se ha vuelto presa del temor, del pánico, del miedo, la gente escondiéndose. Si pudieran esconderse en cuevas, pues en cuevas se escondían porque no tiene esa identidad. Pero ahora nosotros somos del Señor, nos identificamos con Él. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Maestro, nuestro Dios, nuestra bandera. Él va con nosotros. Como decía Maggie al principio, Él va delante de nosotros, pero también sobre nosotros y por nosotros. Somos su pueblo, somos sus ovejas, somos sus hijos, somos su nación, somos parte de Él. Donde está el pueblo cristiano, donde está la iglesia, ahí está el Señor. Los representamos donde quiera que estemos. Aquí en la playa, en la calle, donde quiera que estemos. Nos identificamos así. Somos el pueblo de Cristo, el pueblo del Señor.
tenemos que identificarnos siempre como el pueblo del Señor. Mi querido hermano, si este tiempo de virus y de cosa especial ha traído como consecuencia que por las razones que hayas tenido, tú hayas estado aislado del pueblo de Dios en tu casa o donde hayas estado, es tiempo que te vuelvas a unir. Porque nosotros nos identificamos como pueblo del Señor. Como pueblo del Señor, y siempre nos vamos a identificar así. Concluyendo, mis hermanos, tenemos una bandera sobre nosotros en nuestra marcha cristiana. Esa bandera es el Señor. Esa bandera es el Señor. Nosotros no necesitamos usar como otros usan un muñeco, una imagen, levantarla, llevarla en procesión, o un ícono y una pintura como usan otros grupos. Nosotros no necesitamos nada de eso, porque además en estos días que estamos en la escuela dominical repasando los 10 mandamientos, el Señor habló muy claro que no debíamos hacernos imagen ni representación ninguna visual de Dios ni de nada de eso. O sea, no necesitamos ni debemos tener una imagen que ver con nuestros ojos. Pero a pesar de eso, el Señor, Él es nuestra bandera. Como vimos, Él es nuestra inspiración. Amén. Él es nuestra victoria y Él es nuestra identidad. Por eso la invitación en el día de hoy es a contemplar al Señor, nuestra inspiración, nuestra victoria, nuestra identidad, y adorarlo. Amén. Que el Señor lo bendiga.